las últimas. Lo digo es de las yo, últimas. no te digo que el campeón. Es la Chivas es última campeón. jornada, creo. Ya es campeón desde ahora, Chivas. ¿No? Lo que yo sí vi, Príncipe, es a un equipo que cerró bastante bien el torneo anterior, y si no es porque el Chicharito pone la pelota en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, estaríamos hablando de que el Guadalajara hubiera quedado muy probablemente, Sí, casi en mi casa, por ahí cerquita. Estaríamos hablando de otra cosa, porque probablemente se hubiera metido a la final, no lo sabemos. Estamos entrando al terreno de la especulación. Pero este Guadalajara ilusiona, Mariano, ilusiona. Sí, nos gusta cómo juega. Sí. Puso orden, Milito. Estoy de acuerdo contigo. A mí me gustan las formas. Creo que hay dos análisis que se tienen que hacer. Uno, que es inevitable, el resultado, evidentemente, que es lo más importante. Chivas no ganó nada. No, hay que aplaudirle las formas, pero los resultados fueron muy cortos para lo que es un equipo como Chivas. A algunos les resultó satisfactorio lo que hicieron por lo que venían haciendo en el pasado, pero este equipo de Chivas, el no quedar campeón, es pobre. Así es que las formas sí, bien, han avanzado, pero hay que coronarlo con títulos. La clasificación directa creo que es algo importante, porque Chivas venía quedándose play-in, quedándose en sectores muy malos para lo que es el Guadalajara. Meterse directo después de que no se esperaba que Chivas estuviera en ese sector. Estoy de acuerdo. Eso lo hace un equipo que puede ser bueno para este torneo. Lo que yo sigo insistiendo es que puede ser un buen torneo, una liguilla. Cerró mejor que el campeón y que el subcampeón. El torneo. La fase regular. Yo te voy a decir una cosa. Regular. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que empezó todo de la parte de arriba. ¿No? Sacar a los españoles, traer gente de acá que conozca. Y antes los holandeses. Era como por moda. Contratar a jugadores claves en puestos claves. No limpiar el plantel. Y de eso se encargó Milito. Sí, creo que lo de Milito, exacto. No, se encarga Milito de eso, y me parece que a partir de ahí, poco a poco fue encontrando el equipo. No me voy a cansar de decir de que el Oso González y Gobea le dieron esa estabilidad y el equilibrio en la mitad de la cancha, y empezó a crecer. Encontró un centro delantero muy bueno, que hizo goles, que ahora tendrá competencia con Ángel Sepúlveda, que está muy bien. Claro que está bien. Las competencias son buenas, ahorita. Ahora, le auguramos un torneo similar, Paco, a la Hormiga González, al que tuvo el torneo anterior. Yo deseo que sí, porque se me hace un buen jugador, que huele el gol, que se posiciona bien, que tiene gol. Y sobre todo te voy a decir una cosa, me parece y me da mucho gusto que estemos incluyendo a Chivas dentro de los 6 candidatos al título, porque realmente no hay muchos más que 6. Sí. Antes eran 5, ¿no? Pero ahora estamos incluyendo nuevamente a Chivas, y eso me parece que le viene muy bien al fútbol mexicano, incluir a un Club Deportivo Guadalajara que es emblemático, histórico, y que es un equipo grande como los otros 5, dentro de los candidatos al título. Yo creo que la Hormiga debería, si quiere ir al Mundial, de tener un torneo impecable como lo hizo la temporada. Regular, pero, como el torneo anterior. Pero creo que va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil, la verdad. No, digo, no va a ser cualquier cosa, es normal. Aparte, el delantero que le trajeron es alguien que está ahorita en tono. Y que ha hecho goles en todos lados, ¿no? A ver, Matador, pero le trajeron 2 más, ¿eh? Sí, Marín y a Sepúlveda. Claro. Ahora este partido también, lo de Mozo con Pachuca. Mira cuántos 0-0 ya viste. Sí. En los últimos 5 juegos en Guadalajara. Bueno, han ganado las Chivas. Y el partido es en Guadalajara. Debe ser un buen partido. ¿Estamos de acuerdo? No, va a ser un buen juego. De mucho correr. Que ojo, muy intenso, porque los dos, por eso. Son dos equipos intensos con mucha dinámica. Un gran 0-0. Ojo, no, parejito. Ni que fueran América y Xolos. Va a ser igual, es con cada uno. Es que Pachuca es muy difícil de visitante, Matador. Pachuca es muy difícil de visitante. Es un gran visitante. Hay que analizar ese contexto. 1-1, 0-0. Saludos de nueva cuenta para ti y para todos en la mesa de fútbol picante, acá desde el Estadio Akron, donde más tarde estará entrenando el equipo de Chivas aquí en la cancha, donde debutarán mañana ante el equipo de Pachuca, en un partido donde tanto Brian Gutiérrez como el caso también de Ángel Sepúlveda se perfilan para ser titulares. 2 de los 3 refuerzos que trajo Chivas para este torneo están en condiciones, y el técnico Gaby Milito los estará utilizando debido a que el Oso González se encuentra lesionado y Armando La Hormiga González apenas regresando también de un proceso de lesión.
mencionar que sigue teniendo dolores de cabeza la directiva del Guadalajara para poder acomodar futbolistas, sobre todo el caso de Eric Gutiérrez y Alan Pulido, que tienen contrato vigente con la institución, que no entran en planes y que hasta este momento no tienen equipo, más allá de que por el Guti ha habido algún acercamiento por parte de Pachuca. Con respecto a Pulido, no hay absolutamente nada. A pesar de esto, Chivas los registró para el próximo torneo, aunque esto no significa que los han perdonado, que se van a quedar, no. Siguen transferibles, no entran en planes, por puro protocolo aparecen en la lista de registros ante la Liga MX y una vez que sean acomodados en otros equipos desaparecerán de ahí. Como te comentaba al principio, hoy cierra preparación Chivas acá, aunque no se esperan grandes sorpresas tampoco en el equipo tapatío. La realidad es que Gaby Milito sostendrá esa base de jugadores que utilizó durante la pretemporada, sobre todo ante Irapuato y contra el equipo del Atlas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Gracias, Jesús. Estamos pendientes. Fuerte abrazo de regreso. Yo pensaría, esta no es información, esta es opinión, yo pensaría que el tema del Guti es mucho más sencillo por la muy buena relación que existe entre la directiva de Guadalajara y la directiva del Pachuca, como para que se llegue a un acuerdo, y quizás donde está trabado un poco es el porcentaje del sueldo que va a absorber una y otra parte. En el caso de Pulido, ahí sí sé que ha no repatriado hay interés. Pachuca, ¿no? ¿Cómo? Ha repatriado Pachuca jugadores que han pasado por Chivas. Sí, y en teoría esa es la vía, pero todavía no se ha destrabado el asunto. Quiero pensar, repito, esa es opinión, no es información, que se están poniendo de acuerdo en un tema del porcentaje del salario. El caso de Pulido es mucho más complejo porque por él sí no han preguntado. Porque nadie. Gana mucho, ¿no? Sí, los dos. Entonces, al final tendría él que pensar en bajarse el sueldo, saber qué es lo que se espera de su carrera. A ver, te pregunto como futbolista, Sí. Tú tienes un contrato por X tiempo. ¿Cuántos años tiene Pulido? 34. 34, ok. Tú tienes un contrato por X tiempo y no ha acabado ese plazo. Y de repente llega el equipo y eso pasa siempre en el fútbol. Sabes que ya no entras en planes. Desde el punto de vista del futbolista, ¿qué haces? ¿Te mantienes firme porque tengo un contrato y aunque no juegue yo vengo todos los días a entrenar y me pagas? ¿O me bajo el sueldo y me voy a otro club? Pero aquí tiene que ver el tema de la edad. Exacto. Si Desi, ¿cuántos tiene? Si la pones de 22 Exacto. o si la pones de 34, 35. Bueno, Tú dices, lo entre que voy a más decir grande, es que menos flexible. Lo que voy a decir no está bien ni está mal. Ojo, A ver. no está bien ni está mal. Es de acuerdo a lo que tú estás buscando. Si tú quieres seguir jugando, yo me bajaría el sueldo y que me acomode otro equipo. Es mi ocaso de la carrera y quiero seguir tocando el balón, viviendo el vestidor, los viajes, la fama que te da el fútbol, porque eso es parte de mi esencia, ¿no? Me bajo el sueldo y me acomodo. Pero dos, ¿qué tal si dice, ya estoy harto de toda esta circunstancia? A mí me cumples porque tú dijiste una cosa y me prometiste una cosa y no se dieron los resultados como hayan sido. Y yo me quedo independientemente de lo que pase. ¿Sabes qué está esperando Pulido? Que se lesione Álvarez, Alvarado, La Hormiga, Sepúlveda. Está registrado y de pronto, pues haz uso de Pulido. Ahí está trabajando yo doble voy- el Te solito. digo algo y Pero esa yo- es información, ni así. Pero yo voy a este escenario todavía. Está registrado. Yo voy a este escenario todavía, porque tú dices, bueno, si ya soy un jugador mayor, en el ocaso de mi carrera, pues probablemente que me bajen el sueldo para poder jugar en otro lado. No, pero es que ese es el problema con Pulido. Si nadie pregunta, entonces Pulido dice, como nadie pregunta, pues para mí que me respeten el contrato y que Y me ya. paguen. Porque es mi último gran sueldo, ¿no? Es O mi último gran claro. contrato. Bueno, Es mi pero último si ya no gran preguntaron sueldo. por él, entonces, ¿cuánto le queda del sueldo? No, por Pulido no ha preguntado. Por eso, ¿cuánto le queda de contrato? ¿Un año? Un año. Ya, se acabó la carrera de Pulido. Por eso, pero, ¿Ya se acabó? pero eso Pero gratis, sin hacer nada. Pero no recibe mi sueldo. necesariamente, Desi, porque puede cumplir el año nada más yendo ¿Quién a más va? presentarse al trabajo y Claro. cobrando la quincena por y después en un año cuando finalice su contrato se va libre y se arregla un equipo en Estados Unidos con un sueldo muchísimo menor. o a lo mejor hasta un equipo de la segunda Pues división. Centroamérica. Bueno, ya- Estados o- Unidos. Bueno, ya contestaste. El dinero te mueve. Pero no es, Es que Johnny le dio al punto es que que creo no no es es el fácil. dinero, es saber que no hay oportunidades, no hay puertas abiertas. la edad. Y por la edad. Y entonces, por lo mismo, aquí ya tengo seguro un buen sueldo, que me respeten el último año de contrato. Probablemente acabando ese año, Pulido diga, me retiro, o probablemente vaya a una liga de mucho menor. Pero está el otro lado, del lado de la directiva, de lo que dice Desi. Oye, pues por ti te pagamos una lana, te hemos apoyado, te hemos aguantado. Pues tú también corresponde a la situación donde ya no te entras en planes, pues déjanos Pero ¿qué acomodarte tal en si otro lado Pulido bajando el dice, sueldo. Sí, pero yo he sentido, sí, te agradezco todo eso que estás diciendo,
pero yo he sentido que al final de cuentas no me has dado la oportunidad como pienso que Sí me se le dio, Diony. Pero ¿Quién empezó siendo el 1? Como me la tendrías que dar. El 1, el torneo anterior, ¿quién empezó siendo? Pero- Pulido, por encima del Chícharo y por encima de la Hormiga, ¿eh? 4 o 5 partidos. 4 o 5 partidos. Pero también si no respondes, Bueno, pero estábamos hablando hace rato de Maximá, que en 2 partidos no funcionó y entonces dijo el técnico, no, pues chao. Lo mismo es acá. es que él mismo tiene que pensar en eso. No puede pensar que no le han dado lo que él ha pedido cuando también tienes que dar tú algo, ¿no? A Por cambio. eso, pero si él lo siente así, Rendimiento. yo esperaba que tú me dieras entonces está montando su más, macho. bueno, lo que sea. Pues sí. Pero él Órale, carnales, prepárense, porque lo que se viene en el rebaño sagrado está que arde. Y no es precisamente por las buenas razones que todos quisiéramos. Resulta que mientras unos se la pasan de antro en antro, sin el más mínimo remordimiento, a horas de que arranque el torneo, otros están rogando por una oportunidad que simplemente no va a llegar. Y entre todo este desmadre, la directiva rojiblanca se la está jugando con movimientos que tienen a la afición dividida entre la ilusión y la decepción total. Porque Susi, aquí en Verde Valle nunca falta el drama, nunca falta la polémica y mucho menos falta quien se cree intocable nomás porque alguna vez metió goles importantes. Pero la realidad es que el fútbol no perdona. Y Gabriel Milito lo tiene clarísimo: o te pones la camiseta con profesionalismo o te vas derechito a la banca, o peor tantito, directo a buscar acomodo en otra liga porque aquí ya no hay lugar para ti. Y es que mientras el Guadalajara se prepara para su debut en el Clausura 2026 con la mira puesta en objetivos más ambiciosos que el torneo anterior, hay quienes siguen sin entender que esto no es un juego, que esto es Chivas y que aquí se viene a demostrar con hechos, no con palabras bonitas ni con disculpas de última hora que nomás no convencen a nadie. La cosa se pone color de hormiga cuando te enteras que la directiva ya cerró el mercado de fichajes con apenas 3 refuerzos, dejando claro que no habrá más incorporaciones a menos que se presente alguna oportunidad de esas que caen del cielo. Y justo cuando todos pensábamos que ya no había más sorpresas, resulta que un nombre importante quedó en el aire, sin equipo, sin futuro claro y con una posibilidad real de llegar a la perla tapatía, Aoki Jesús, y con un salario que haría temblar hasta las arcas más sólidas de la Liga MX. Así que agárrense porque esto apenas comienza y créanme que lo que viene es puro fuego, puras declaraciones explosivas y puras historias que van a poner a todo el mundo a opinar. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy, porque la verdad es que Chivas nunca deja de darnos de qué hablar. Vamos a comenzar hablando primero sobre la bomba que explotó en las últimas horas y que tiene a medio mundo especulando sobre una posible llegada que nadie se esperaba, pero que podría cambiar completamente el panorama del rebaño sagrado para este Clausura 2026. Resulta que Irving Lozano, el mismísimo Chucky, se quedó sin equipo en la MLS después de que el director deportivo del San Diego FC, Tyler Hibbs, saliera públicamente a confirmar que el atacante mexicano no entra en planes para la próxima temporada. Así como lo oyen, uno de los futbolistas más importantes que ha dado el fútbol mexicano en los últimos años. Con todo y su paso por el PS Eindhoven y el Napoli, ahora se encuentra en el limbo futbolístico sin saber qué va a pasar con su carrera. La situación no podría ser más complicada para el Chucky porque tiene contrato vigente con el San Diego FS hasta el 2028, o sea que no es que pueda simplemente irse a donde se le antoje. La bronca comenzó en el cierre de la temporada pasada cuando Lozano fue castigado disciplinariamente por el club, lo que derivó en su exclusión de una convocatoria clave ante los Portland Timbers. Aunque posteriormente ofreció una disculpa pública, todo indica que eso nomás no fue suficiente para recomponer la relación con la directiva y el cuerpo técnico del conjunto californiano. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para Chivas, porque desde hace varios meses el nombre del Chucky ha sido vinculado con el Guadalajara, en gran parte por su cercanía con los altos mandos de Nike, marca que vestirá al rebaño a partir de la temporada 2026 a 2027. Si bien hasta ahora no hubo movimientos concretos, este nuevo escenario podría abrir la puerta a que la directiva rojiblanca al menos sondee las condiciones con el San Diego FC para ver si hay manera de traer al atacante mexicano de vuelta a la Liga MXA. Pero ojo,
porque aquí viene el verdadero problema. El elefante en la habitación que nadie quiere mencionar, pero que todos sabemos que está ahí. El gran obstáculo para que Irving Lozano llegue al Guadalajara es, sin lugar a dudas, el tema salarial. El atacante mexicano se encuentra entre los 5 jugadores mejor pagados de la MLS, con un sueldo cercano a los $7.6 millones anuales. Sí, leyeron bien, $7.6 millones al año, una cifra completamente fuera del alcance no solo de Chivas, sino de cualquier club de la Liga MX. Con 2 años más de contrato por cumplir, Lozano no tendría motivos reales para reducir sus pretensiones económicas, por lo que su llegada al rebaño sagrado luce extremadamente complicada, por no decir prácticamente imposible. Yo creo que, aunque la oportunidad está ahí, la realidad es que Chivas no puede ni debería romper su estructura salarial por ningún jugador, ni siquiera por alguien del calibre del Chucky Lozano. Pensando bien, sería un movimiento mediático espectacular que ilusionaría a toda la afición, pero también podría generar un desequilibrio interno terrible en el vestuario si de repente llega un jugador ganando 10 veces más que el resto de la plantilla. Yo preferiría que la directiva se enfocara en refuerzos más accesibles y que realmente quieran estar en Chivas, no en jugadores que llegan porque no les quedó de otra. El Chucky es un gran futbolista, Naji y Lududau, pero a veces las ilusiones hay que bajarlas a la realidad. Y ya que hablamos de debuts y de lo que viene para Chivas, no podemos dejar de mencionar que este sábado arranca oficialmente el Clausura 2026 y el rebaño se las verá nada más y nada menos que contra los Tuzos del Pachuca en el estadio Akron. El partido está pactado para arrancar en punto de las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, y será transmitido en exclusiva por Amazon Prime en territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos lo podrán seguir por la cadena Telemundo. Este duelo trae consigo varios ingredientes especiales porque habrá reencuentros importantes de la afición del Guadalajara con Alan Mozo y Víctor Guzmán, 2 jugadores rojiblancos que la afición quiso mucho, pero que por diversas circunstancias no pudieron marcharse con el ansiado título que todos deseaban. Ahora regresan al Akron, pero con la camiseta de los Tuzos. Y seguramente querrán demostrar que la decisión de dejarlos ir fue un error. Gabriel Milito tiene un plantel renovado para este torneo, en donde su columna vertebral sigue intacta, por lo que los objetivos comienzan a ser más altos para este semestre. La intención clara es superar los cuartos de final que registraron en el Apertura 2025, y para lograrlo necesitan arrancar con el pie derecho ante un Pachuca que siempre ha sido un rival complicado para el Guadalajara. Yo creo que este partido será una prueba de fuego para ver realmente en qué condiciones llega Chivas a este torneo. Enfrentar al Pachuca nunca es fácil, son un equipo ordenado, competitivo y que sabe jugar este tipo de partidos. El rebaño tiene que salir con todo desde el primer minuto para dejar claro que vienen con hambre de revancha después de cómo terminaron el torneo anterior. Pienso que si logran los 3 puntos en casa, sería el mensaje perfecto para el resto de la Liga MX, de que este Chivas viene en serio. Ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene a la afición dividida, y es el cierre del mercado de fichajes del Guadalajara para este Clausura 2026. La directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo respectivamente, ya tomó una decisión definitiva en cuanto a más refuerzos para el torneo que ya inició este viernes con 3 partidos. Para esta campaña, la dirigencia de Chivas determinó reforzarse con solo 3 jugadores: Brian Gutierrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. Este último tras culminar su préstamo con el Puebla y convencer a Gabriel Milito con su rendimiento en la franja. Y si la afición del rebaño sagrado esperaba más refuerzos, más movimientos, más bombazos, pues les tengo malas noticias, porque el periodista de ESPN, Jesús Bernal, dio a conocer que la directiva rojiblanca decidió cerrar el mercado de fichajes con los antes mencionados y punto. Como les decía desde hace algunas semanas, difícilmente llegará otro refuerzo, a menos de que se presentara por ahí una oportunidad, una situación de mercado, lo cual tampoco ha ocurrido, y lo que tiene Chivas hoy en el plantel, eso es lo que van a utilizar para este certamen, comentó Jesús Bernal sin dejar lugar a dudas. Esto significa que Gabriel Milito tendrá que arreglárselas con lo que tiene, que no es poco, pero tampoco es una barbaridad considerando las aspiraciones del club.
El argentino deberá sacarle el máximo provecho a cada uno de sus jugadores si quiere cumplir con el objetivo de llegar más lejos que en el torneo anterior. Yo creo que esta decisión de la directiva es bastante arriesgada, considerando que otros equipos grandes de la Liga MX sí se reforzaron con más jugadores de jerarquía. Entiendo que Chivas tiene una filosofía de solo mexicanos y eso limita las opciones, pero pensando bien creo que faltó un poco más de ambición en este mercado de fichajes. Con solo 3 refuerzos para un torneo donde quieres pelear el título, pues la verdad se me hace insuficiente. Ojalá me equivoque y estos 3 jugadores hagan la diferencia. Pero yo hubiera esperado al menos un par de movimientos más para darle más competencia interna al plantel, mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de inversiones y dinero. Hay que hablar de la noticia que tiene sonriendo a muchos aficionados del Guadalajara, y es que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, invertirá millones de dólares en Chivas a partir de este clausura 2026. Aunque el deseo de muchos seguidores del rebaño es que el empresario compre el club a la familia de Amaury Vergara, esto no está ni cerca de suceder. Pero el propietario de Telmex ha decidido aliarse al conjunto rojiblanco a partir de este semestre de una manera importante. A través de redes sociales se anunció que Telcel se convirtió en nuevo patrocinador del Chiverío a partir del clausura 2026, lo que significa que dicha compañía invertirá varios millones de dólares para poder anunciarse junto a la escuadra tapatía. Hasta el momento no se ha dado a conocer información adicional sobre el acuerdo entre las dos empresas, ni lapsos ni montos exactos, por lo que se espera que en los próximos días surjan más detalles al respecto. Hay que recordar que en diversas ocasiones han comenzado a sonar diversos rumores que ponen a Carlos Slim como potencial comprador del Guadalajara, aunque siempre han resultado falsos debido a que la familia Vergara no tiene intenciones de desprenderse de la escuadra rojiblanca. El empresario ha estado al pendiente del balompié desde hace muchos años, en donde inclusive fue inversor en el Club León. Sin embargo, decidió retirarse de dicha sociedad hace algunos años y ahora estaría volviendo a manifestarse en el mundo del fútbol con esta alianza con el Guadalajara. Yo creo que este patrocinio es una excelente noticia para las arcas de Chivas, porque Telcel es una empresa poderosa que puede inyectar recursos importantes al club. Aunque no sea la compra total que muchos aficionados sueñan, tener a Carlos Slim como aliado comercial nunca es mala idea. Pensando bien, este dinero podría ayudar a mejorar muchas áreas del club, desde la infraestructura hasta el fútbol formativo. Ojalá que esta alianza se traduzca en mejores resultados deportivos y no solo en una cuestión de imagen. Ahora vamos a meternos en un tema que genera mucha controversia y que tiene a la afición rojiblanca completamente indignada. Y es el caso de Alan Pulido y su lamentable actitud hacia el club que le dio todo. Alan Pulido pasó de ser un héroe de la afición de Chivas por sus goles que valieron títulos durante la gestión de Matías Almeida a ser uno de los villanos más importantes de la directiva rojiblanca por su comportamiento completamente inaceptable. El delantero continúa inmiscuido en la polémica debido a que no entró en planes de la directiva ni del cuerpo técnico para el clausura 2026. Sobre todo porque no estaría haciendo ningún esfuerzo por encontrar un club para continuar su carrera, causando la molestia de los altos mandos del rebaño. Sin embargo, Puligal estaría despreocupado por quedar fuera del Guadalajara y lo demostraría constantemente, con actitudes que francamente dan vergüenza ajena, porque resulta que ahora, a unas horas de que debutaran los rojiblancos en la Liga MX contra Pachuca, el tamaulipeco fue captado en un centro nocturno de la Perla de Occidente, imagen que fue compartida por el comunicador Jesús Hernández y que le dio la vuelta a todas las redes sociales. Hay gente que no entiende ayer por la noche, a 48 horas del debut, con cero arrepentimiento, cero de buscar a Gabriel Milito, Alan Pulido de Jodau, Alan Pulido de fiesta en un antro de Avenida Patria, son andares, reveló el comunicador en su canal de YouTube sin poder ocultar su indignación. ¿Y saben cuál es el verdadero problema detrás de todo esto? Alan Pulido arrancó como el delantero titular de Gabriel Milito en el Apertura 2025, pero su baja de juego y sobre todo
su falta de compromiso por su afición a las salidas nocturnas. Fueron los factores por los que el argentino perdió la paciencia y decidió cepillarlo en la recta final del torneo y por ende generó su salida de la institución. O sea, el muchacho no aprendió absolutamente nada de lo que le pasó en el torneo anterior. Yo creo que Alan Pulido es el ejemplo perfecto de cómo un jugador puede tirarse su propia carrera por falta de profesionalismo y madurez. Es una verdadera lástima porque tiene calidad, tiene experiencia y alguna vez fue un jugador importante para Chivas, pero su actitud lo ha llevado a estar completamente fuera del proyecto. Pensando bien, Gabriel Milito hizo lo correcto al sacarlo del equipo, porque un jugador que no tiene la mentalidad correcta termina siendo un cáncer en el vestuario. Yo no le deseo mal a nadie, pero Alan Pulido se lo buscó solito con sus actitudes. A estas alturas de su carrera debería estar enfocado en dar lo mejor de sí, no en andar de fiesta cuando su equipo está a punto de debutar en el torneo. Y hablando de salidas, pero ahora de las que sí dejan un buen sabor de boca, tenemos que mencionar lo que pasó con Kate Cowell y sus emotivas palabras hacia Chivas en su presentación con el New York Red Bulls. Chivas trabajó a marchas forzadas en el mercado de invierno de cara al Clausura 2026, enfocándose no solo en refuerzos, sino principalmente en liberar espacio dentro del plantel. Varias salidas se concretaron de jugadores que no entraban en planes de Gabriel Milito o que necesitaban continuidad, y uno de los casos más llamativos fue el de Kate Cowell, quien salió a préstamo al New York Red Bulls por un año con opción a compra. Sin embargo, lejos de marcar una ruptura, el vaquero dejó claro que su vínculo emocional con el rebaño sagrado sigue completamente intacto. Durante su presentación con su nuevo equipo, Cowell no dudó en expresar su cariño por Chivas, club que además sigue siendo dueño de su carta y al que agradeció profundamente por la etapa que vivió en el fútbol mexicano. El atacante estadounidense destacó lo especial que fue su paso por Guadalajara, resaltando no solo lo deportivo, sino el trato recibido. Reconoció que fue plenamente feliz durante su etapa como rojiblanco, que valora enormemente esos 2 años y que guarda un agradecimiento especial hacia la afición, a la que siempre sintió cercana y respetuosa, dejando en claro el cariño que mantiene por el club. Estoy muy complacido con mi tiempo en Chivas, fueron 2 años geniales, todavía cualquier cosa puede pasar, pero estaba muy feliz de estar allí. Los aficionados siempre me trataron muy bien, siempre los amaré, siempre amaré al club. Estoy muy agradecido por esos 2 años, confesó Cowell en su presentación con una sinceridad que conmovió a muchos aficionados rojiblancos. Más allá de lo que ocurrió dentro de la cancha, Cowell también dejó ver que su conexión con Chivas trascendió lo futbolístico. El jugador reveló que tanto él como su esposa disfrutaron enormemente su vida en Guadalajara, una ciudad de la que se enamoraron y en la que se sintieron como en familia, un mensaje que muchos interpretan como una puerta abierta a un posible regreso en el futuro. Era como una familia, mi esposa y yo disfrutamos mucho viviendo en Guadalajara, es una hermosa ciudad, prosiguió el vaquero. Para cerrar el tema, Kate Cowell confesó que sigue muy de cerca la actualidad de Chivas y que está al tanto del debut del equipo en el Clausura 2026 ante Pachuca. El jugador dejó claro que, a pesar de la distancia, siempre apoyará al rebaño sagrado y le desea el mayor de los éxitos tanto en este partido como a lo largo del torneo. Yo siempre los apoyaré, sé que juegan el sábado en casa, así que les desearé lo mejor y que les vaya muy bien, finalizó Cowell. Yo creo que Kate Cowell es un ejemplo de profesionalismo y de cómo se debe comportar un jugador cuando sale de un club, a diferencia de otros que nomás hablan mal o se van por la puerta de atrás. El vaquero demostró clase y agradecimiento hacia Chivas y su afición. Pensando bien, no me sorprendería que en el futuro regrese al Guadalajara porque se nota que tiene un cariño genuino por el club. Ojalá le vaya muy bien en la MLS y que si algún día decide volver, lo haga siendo un jugador más maduro y consolidado. Ahora vamos a tocar un tema que también generó mucho ruido en las últimas horas y son las declaraciones de Alan Mozo sobre la importancia que tuvo Chicharito Hernández en la consolidación de Armando González como goleador de Chivas, el exjugador del Guadalajara que ahora milita en el Pachuca y que justamente enfrentará a su ex equipo este sábado, analizó el presente de la hormiga, en donde se deshizo en elogios
al destacar su compromiso y profesionalismo. Sin embargo, también ventiló la importancia de Javier Hernández para guiar al nuevo goleador rojiblanco. Es alguien muy disciplinado, muy profesional. Me sorprendió porque nunca había visto a un jugador que pesara sus comidas, que se fijara en los detalles que marcan la diferencia. El torneo pasado no es casualidad. Es un muchacho que tiene mucha hambre de triunfo y que fue muy bien orientado por Javier. Que tampoco creo que sea casualidad que Guadalajara haya vuelto a tener un campeón goleador estando Javier Hernández en la plantilla, explicó el defensor en palabras para Fox Sports. Mozo también defendió a Chicharito tras el polémico penal fallado contra Cruz Azul, que prácticamente sentenció la eliminación de Chivas en el torneo anterior. La verdad es que me sentí siempre parte de un vestidor muy sano. La figura de Javier Hernández llegó a sumarnos muchísimo. Tener referentes como Javier Hernández en un vestidor fue algo a lo que le sacamos el máximo provecho. Es Chivas, es de los equipos más importantes del país y dentro del vestidor siempre hubo buena actitud, siempre hubo buenas sensaciones y Javier siempre aportó muchísimo a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a los que ya estaban al final de su carrera. Expresó Alan Mozo. El defensor fue contundente al hablar sobre el sentimiento de Chicharito. Después de fallar ese penal crucial, conozco a Javier y créeme que después de ese día, al que más le dolió fue a él. El que más quería ayudar al equipo y terminar su etapa en Chivas como lo merecía, era Javier. Sé que le dolió muchísimo, pero creo que es lo suficientemente, por lo que conozco, maduro e inteligente. Por algo es el máximo goleador de la selección, pero la verdad es que Javier fue alguien muy importante que sumó muchísimo en Guadalajara. Concluyó el zaguero. Yo creo que Alan Mozo tiene toda la razón al señalar la importancia de Chicharito en el proceso de Armando González. Muchas veces nos quedamos con lo negativo, con el penal fallado, con las lesiones, pero no reconocemos todo lo que Javier aportó al vestuario y específicamente a los jugadores jóvenes como la hormiga. Pensando bien, sin esa guía y sin ese ejemplo de profesionalismo que representó Chicharito, probablemente Armando no hubiera explotado de la manera en que lo hizo el torneo pasado. Yo siempre he dicho que los grandes jugadores no solo se miden por lo que hacen en la cancha, sino también por lo que dejan en el vestuario. Y en ese sentido Chicharito cumplió con creces. Y ya que estamos hablando de exjugadores de Chivas, no podemos dejar de mencionar lo que pasó con Ángel Saldívar, quien tras no entrar en planes de los Bravos de Juárez, ahora se marcha al fútbol de Costa Rica. El exjugador del Club Deportivo Guadalajara terminó desde hace un mes su relación laboral con los Bravos de Juárez, luego de no entrar en planes de Pedro Caixinha. De acuerdo con información de César Luis Merlo, el futbolista de 31 años de edad jugará en el Alajuelense de Costa Rica de forma definitiva, una vez que supere las pruebas médicas. Según la fuente antes mencionada, el atacante mexicano firmará por los próximos 2 años con opción a 1 más siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Cabe mencionar que Ángel Saldívar ha pasado por varias escuadras del fútbol mexicano, pero con el rebaño sagrado logró disputar 221 partidos con un registro de 41 goles y 14 asistencias. Mientras tanto, con Bravos de Juárez, su último equipo, disputó 69 partidos oficiales, 6 de ellos de Leagues Cup y sumó 12 anotaciones además de 2 asistencias. De acuerdo con información del sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Ángel Saldívar es de 900,000 euros, equivalente a poco más de 18 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Yo creo que la salida de Ángel Saldívar al fútbol de Costa Rica marca el fin de una etapa para un jugador que dio muchas alegrías a Chivas en su momento. Aunque nunca fue un goleador explosivo, siempre fue un futbolista comprometido y entregado. Pensando bien, a sus 31 años quizá ya no tenía mucho que aportar en la Liga MX y esta oportunidad en Costa Rica le puede servir para seguir sumando minutos y cerrar su carrera de buena manera. Le deseo mucha suerte en esta nueva aventura. Para cerrar este video quiero mencionar rápidamente que Televisa transmitirá 3 partidos consecutivos de Chivas en el Clausura 2026, lo que tiene sonriendo a Emilio Azcárraga, dueño de la televisora. Esto significa mayor exposición para el rebaño y más opciones para que la afición pueda seguir a su equipo.
También se confirmó que Chivas estuvo obligado a registrar a Alan Pulido y Eric Gutiérrez en el plantel para el Clausura 2026 por temas reglamentarios, aunque ninguno de los dos entra en los planes deportivos del equipo para este torneo. Yo creo que este Clausura 2026 viene cargado de emociones, polémicas y decisiones importantes para el futuro de Chivas. Veremos si la directiva acertó con sus movimientos y si Gabriel Milito puede sacarle el máximo provecho a este plantel para cumplir con los objetivos trazados.